Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Brutalmente Honesto, muy buenas noches. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, haciendo las comprobaciones necesarias. Sí, todo bien, estamos bien, tranquilamente. Entonces, qué rico día, carambas. Hoy día, qué día tan curioso, curiosísimo. Hoy día es 11 de noviembre del año 2025. Les doy la bienvenida a todas las personas que me están escuchando en este momento. Día interesante y ahora voy a platicar un par de anécdotas porque son parte de las anécdotas, ¿no? O sea, como quien dice, a estas alturas del partido, ¿no? El que se pica pierde. Y eso es pues cuando tú ya tienes un pequeño conocimiento de lo que viene a ser la naturaleza del juego, de este juego. Pues estamos en juego, definitivamente estamos en juego. Pues nada, quiero aprovechar en primer lugar para mandar unos cuantos saludos, ¿ok? A todos los que me están escuchando en este momento, don Emilio, como siempre, don Emilio Hernández, un fuerte abrazo. Saludos para Alexito, Juancito Caballero, Carlos Tafur, fuerte abrazo. Quique, le damos un fuerte abrazo, amigazo, para el primo Red, fuerte saludo. Mi gran amigo Walter Maturano, fuerte saludo también. Un saludo también muy grande a mi gran amigo Nicolás, para Jason Alencar también, por ahí por Orlando. Saludos para la señora Aida, fuerte abrazo. Miki, fuerte abrazo también. Gracias por acompañarnos. Pues nada, contento, un poco cansado. He tenido que venir corriendo, literal. Por eso he entrado un poquito minutos después, pero menos mal que gracias a Dios la cortina musical me permite unos minutos para ir preparándome, ¿no? Pero bueno, pues nada, lo importante es que estamos aquí, lo importante es que estamos con ganas, ¿no? De conversar cosas curiosas e interesantes, ¿no? Pues nada, sí, fuerte saludo para mi amigo Pedro Armas también. Fuerte saludo y ya, yo creo que por el momento ahí estamos con los saludos. Para Katy Reyes, fuerte abrazo también. Para Berniet, fuerte abrazo. Y ya. Listo, comenzamos. Pues nada, yo quería contarles esa manera de anécdota. Siempre, y bueno, no sé si se está volviendo una cuestión repetitiva en el sentido de que ya se está volviendo un patrón. Claro que en este juego uno decide qué patrones uno va a seguir, ¿no? Y yo, en este caso mío, pues decido siempre por lo positivo, nunca por lo negativo, ¿no? Pero tampoco tengo miedo a poner el pecho a las balas, porque simple y llanamente es parte del juego y el juego te va a poner limitaciones, te va a poner retos. Y pues parte de la diversión del juego es pelear, ¿no? Es luchar, es agarrar tu avatar y luchar contra las situaciones incómodas y salir sobresaliente, ¿no? Salir, superar las situaciones, ¿no? Entonces, saludos para Augusto, fuerte abrazo. Entonces, pues en ese sentido, yo me siento bastante contento. Entonces, permítame un segundo. Sí. Entonces, como les comentaba, es parte del juego, pues las vicisitudes, las cosas incómodas, las cosas perturbadoras. Yo hoy día tuve un día 11 del 11 del 2025 bastante lindo. En el sentido de que, bueno, tuve tranquilidad durante todo el día, pude hacer cosas de índole familiar que me satisfacen, me reconfortan. Y bueno, en compañía de mi amada esposa. Y bueno, después, para que quienes me conocen en persona, saben que yo soy responsable también de mi mamita, de mi nana. Entonces siempre los estoy apoyando, ya que bueno, igual que siempre, por siempre y para siempre, le dedico este programa a mi papito allá en el cielo. Te amo mucho, papá, y este programa es para ti, como todos los que habrán en todo el resto de mi vida. Entonces, bueno, iba tranquilo donde mi madre, feliz, pues muy satisfecho de pensar de que, bueno, este es un día de programa
que va a pasar suave, va a pasar bonito y que voy a poder llegar pues con tiempo, puesto que estoy haciendo mis cosas con mucha antelación. Pero como parece que hay algo, así, la palabra no mejor dicha, algo, que siempre quiere fastidiar, poner ciertas piedritas en el camino cada día que hay programa, porque los otros días que no hay programa, pues literalmente todo va fácil. Yo ya estaba cantando Victoria, como nos acordamos cuando el señor Barriga un día llega a la vecindad y el chavo no lo recibe con un golpe. Él dice, se rompió la jetatura, ¿no? Esa palabra que nunca había escuchado en mi vida, pero me la acuerdo clarísimo, jetatura. Pues el chavito al final le termina dando un golpe sin querer, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, se rompió la jetatura, va a ser un martes bien suave, con tiempo, tranquilo, llego a casa como algo, ¿no? Pero no, pues, los duendecillos jodidos que no les gusta que uno hable de ellos y los desenmascare, te ponen pues cositas y trabas, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, trabas que cada vez que tú aprendes a superar las cosas y entiendes la naturaleza del juego son cada vez más absurdas, ¿no? Cada vez más tontas, cada vez más insignificantes, ¿no? Puesto que cuando tú entiendes la naturaleza del juego y sabes de dónde vienen las cosas, pues te tranquilizas, analizas y cuando estás de la razón de tu lado y la justicia, pues todo pasa más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? Pues nada, yo soy una persona muy amante del deporte, sobre todo el tema de las pesas, el gimnasio y todo eso, ¿no? Y hasta hace unos días yo ya había percibido, ¿y por qué comento esta historia? Porque es importante que sepamos no solo poner límites, sino también hacer acciones a tiempo. Hace unos días ya había observado, hace bastante tiempo mejor dicho, que en una sede de una franquicia importante, no tengo por qué mencionar el nombre porque no viene el caso, pero está en Miraflores, hay cierto público y sobre todo ciertas jóvenes, mujeres, que pues van con ciertos, no sé, predisposición de sentirse pues importantes, divas y todo eso. Y van no a entrenar propiamente, sino, digamos, a socializar o a perder el tiempo en el celular y disque hacer algún tipo de ejercicio, pero no, realmente no. Porque el que hace ejercicio no necesita un celular en la mano. El que quiere ejercitarse lo toma en serio, ¿no? Pero bueno, yo le comenté a una chica instructora que ya me habían pasado un par de ocasiones de personas que cuando tú de manera muy educada le preguntabas cuánto tiempo más necesitaría el uso de alguna máquina, pues te contestaban de mala gana o simplemente no te contestaban o simplemente pues te informaban pero no te ofrecían el compartir la máquina. Y por reglamento, en este gimnasio que el estilo se llama Low Cost Gym, tú estás obligado por reglamento a en los momentos que tú descansas pues a compartir la máquina. Es una obligación, no es un favor. Lo perifonean en todo instante, ¿no? En el mismo sed. Entonces yo había percatado que esta señorita es una persona bastante ecuánime, con muy buen tino y muy buen trato, para pues poner, digamos, cierto orden, ¿no? Pero lamentablemente la última vez que yo había conversado con ella y le había dicho que está ocurriendo esto con cierta frecuencia, ella me dijo que le busque cuando esto ocurra, pero justo en este momento, justo el día de hoy, ya se había retirado del trabajo. Entonces, ¿qué había ocurrido? Yo quería hacer uso de una máquina y soy un hombre de 45 años, ¿no? O sea, a mi edad no me permito, pues, ser un faltoso, ni tampoco ser un prepotente, ni nada, porque simplemente yo soy de aquellos que exijo respeto y para eso tengo que darlo,
¿no? Si no, así no se puede jugar, ¿entiendes? Parte del juego es tú recibes lo que das. Bueno, se supondría que así tendría que ser. Entonces, pues nada, para resumir la historia, veo una persona ahí, una chiquillita esas que se cree artista de Hollywood y no sé de dónde, pues eso es lo que más me da risa y se lo comento a mi esposa. O sea, la gente que realmente no tiene de dónde alucinarse, literal, se alucina. Y la gente que realmente tú puedes decir, bueno, es una persona, ¿no? Que pareciera realmente artista o qué sé yo, ¿no? La gente más sencilla, la gente que menos problemas se hace, ¿no? Pero en este caso, pues esta criatura, porque la verdad es, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede decir, no? Agarra y prácticamente de mala manera me informa que le faltan 2 repeticiones. Entonces le digo, bueno, entonces por favor, turnemos mientras tú no usas la máquina, apoyándome en el reglamento, ¿no? Y esta persona decide a que no le da la gana turnarlo y que quiere que le espere a que acabe y se pone en el celular. Entonces yo le digo nuevamente que por reglamento tiene que compartirlo, nadie le está diciendo que se vaya, ¿no? Tiene que compartirlo. Y a la criatura esta no le salió mejor cosa que amenazarme, decir que va a llamar a la supervisor, que esto y lo otro. Y le dije, llámale. Obviamente llámale. Bueno, la persona se acobardó y no llamó a nadie, pues, porque sabe que está mintiendo, ¿no? Entonces, yo sí fui a llamar a alguien. Y lo que sí puedo decir es de que 2 cosas. Estamos viviendo una sociedad enferma donde la gente, dizque por años arrastrando presiones, ahora cree que pueden oprimir, ¿no? Esta famosa empoderamiento malentendido, donde pues una persona, en este caso una mujer, inventa una cosa, miente una cosa, hace una pataleta y todos le tienen que tener miedo. Entonces no se le ocurrió de manera más descarada que decirle a la persona que yo llamé, que yo le había intentado botar de la máquina. Bueno, como ya me conocen y saben que soy una persona bastante seria, muy seria, pues saben perfectamente que esa no es mi forma de ser. Pero sí tengo que decir que el muchacho actuó muy timorato. Se acobardó. Ella mentía tras mentira tras mentira. Y en un momento me dice, no te preocupes, tranquilízate, no levantemos la voz. Y se dedica a escucharla a ella porque tenía miedo que ella haga escándalo, ¿no? Entonces yo entendí la jugada y dije, ¿sabes qué? Encárgate tú de esto. Porque yo no le iba a dar la oportunidad a que se le tire encima la persona y él se ponga de su lado porque tiene miedo de perder su trabajo. Pero le dije, tú me conoces, tú sabes cómo soy yo, tú crees que puede ser cierto lo que esta persona está diciendo. Se quedó callado y la criatura, pues una criatura, se le ocurre decirme, dame tu nombre, yo me voy a quejar de ti. Claro, me llamo tal. ¿Cuál es el tuyo? No te lo tengo por qué decir. O sea que yo sí te digo el mío y tú tienes miedo de decirme el tuyo. Ah, entonces es porque mientes. Y se lo dije en su cara. Estás mintiendo. Y lo más chistoso ya de berrinche, ¿no? Es que yo pasaba una máquina y se pone a hablarme cosas, ¿no? Feltocho, ahora vas a ver, me empieza a amenazar. A mí me da risa, me sigo de frente y le digo, qué ridícula esta persona. Y luego me acerco al joven y le digo, oye, mírame los ojos. Yo soy un tipo de 45 años. Soy un padre de familia. ¿Tú crees que yo me voy a poner en el plan de estar en esa situación de botar gente en las máquinas? No, yo te creo. Entonces, ¿por qué no pusiste orden? No, es que lo que pasa es que yo tengo que dejar hablar. Mira,
te voy a dar un consejo, porque tú eres joven. No te dejes manipular por los géneros. Y por eso hago este programa. No nos manipulemos por los géneros. Ese género de tengo que ser noblecito y escuchar y no, sí, se merece todo, porque simplemente grita más o tiene facilidad de llorar o tiene facilidad de hacer escándalo, por favor. Los hombres podemos entrenarnos para resolver esas situaciones. No ganas nada con hacerle caso simplemente por el hecho de que es mujer, porque no quieres quedar mal. Eso está hasta las huevas, ¿no? Entonces le dije, me dijo, ha ido a quejarse con el gerente. Ah, sí, yo también quiero hablar con el gerente. ¿Me avisas ya? Me avisó, fui y el gerente, un capazo, tengo que decirlo. No tengo autorización de decir ni su nombre, ni tampoco quiero decir el lugar. Le voy a pasar el link del programa para que lo escuche. Solo puedo decir que un joven excepcional, muy inteligente, porque hizo lo más capo que a cualquiera se le hubiera ocurrido. Agarró y le dejó hablar, explayarse, todo, y la miró y le dijo, ok, claro, muy bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Él me contó todo eso, ¿no? Y le dijo, sí. ¿Tú dices que te faltaban 2 repeticiones? Sí. Ya. ¿Y por qué no convertiste la máquina? Porque si tú tenías 2 repeticiones más y no eran seguidas, podías compartir la máquina. Además que en low cost gym, en los gimnasios de bajo coste, es obligatorio el turnarse. O sea, el señor lo que dice no es mentira. O sea, hay obligatoriedad. Así te falten 4 repeticiones o 8 repeticiones. Si tú no usas en un momento la máquina, otra persona tiene que usarlo, ¿no? Y bueno, la persona dice que no supo qué decir, qué hacer, bueno, ya va a hablar y se fue. A lo que yo le dije, mira, me parece genial, veo ahora por qué eres el jefe acá, porque eso no se le ocurre a todo el mundo. El haber preguntado y haber puesto contra la pared a la persona solo lo hacen los gerentes, la gente que tiene experiencia y que maneja la psicología de las personas. Y me dijo, claro que sí, yo sé el tipo de customer mujer que tenemos acá. Es un perfil de chicas que lamentablemente piensan algo que es completamente equivocado, ¿no? Que tienen ciertos privilegios de cierta cosa, que la verdad, acá nadie tiene privilegio de nada porque la política dice que todo el mundo es igual. Y por supuesto, ¿no? Por supuesto. Porque si tú quieres un trato VIP, pues te vas a un gimnasio A1 y te contratas un personal y le pagas al personal por 1 hora o por 2 horas con exclusividad de uso de máquinas y de entrenador. O sea, para eso, pues pagarás al mes tus 2.000 soles. Pero si pagas tus putos 80 soles, no vengas con huevadas, ¿no? Y como lo vuelvo a decir, y se lo contaba a mi esposa, lo que más me da risa es que quienes creen que de alguna u otra forma merecen algo más, no sé, por intelectualidad no va a ser, porque la intelectualidad no se ve, me imagino por apariencia, gente que no tiene la mínima idea de si realmente, siendo honestos, tendría que tener ese privilegio. O sea, en pocas palabras, la gente que realmente es una persona llamativa por su físico y todo, es la gente más sencilla. Y la gente alucinada, puta, es la gente que está más equivocada. Ven otra huevada en el espejo. Otra huevada. O sea, puta, literal. O sea, de esa vaina que con los chicos de los 80 nos vamos a entender cuando decimos que te alucinas, weón.
puta, neta, ¿qué te alucinas? O sea, recontra caídas del catre, de verdad, ¿no? Pero bueno, ¿por qué cuento esto? Le dije al chico, necesitas tener una chica perenne de trainer, porque una mujer puede lidiar esta situación mejor con mujeres. Y me dijo, yo voy a ver la forma de conseguir a alguien más. Priscila es muy buena, se llama así la chica. Ella sabe cómo lidiar eso. Dile que entrene a la persona que venga, porque esto no va a pasar una sola vez. Ya seguro ya te ha pasado, sí, ya me ha pasado. Y se puede volver un problema. Y un problema tonto. Y luego vino un chico, mientras yo hablaba con él, a contar de que alguien le sustrajo la llave de su carro de su mochila. Y le dije, mira, te dejo porque esto sí es grave. Lo otro es una payasada de una niña que realmente no sabe a dónde va ni cómo son las cosas, pero se necesita que la mediación sea hecha por una chica, porque si es por un varón, la mayoría de tus chicos se sienten con las manos atadas, porque les meten un grito, lloran, se dicen que van a quejarse, y literalmente se mean en los pantalones los chicos. Literal. En cambio, si es una dama contra dama, pueden ponerse en el mismo nivel de conversación. Pero en fin, lo que sí digo, y para resumir, es que es chistoso como el día está yendo tan suave y ligero, y después se pone en el plan de que estas cosillas ocurren, y justo es porque tengo que hacer programa. ¿Y por qué no lo digas que no tengo que hacer programa? No, la tarde de noche no se complicó, porque a mí me da risa. Ese es el sentido del juego. Si te pasa alguna cosa que te hace renegar, si reniegas, el enemigo gana. Si te cagas de risa, el enemigo pierde. Y sobre todo que cuando tú eres una persona bien intencionada, cuando eres una persona correcta, hay gente que ya te conoce la corrección. Este chico, sí, me permito decirlo, un tipazo, jovencito, Max, debe tener no más de 25 años, ¿no? Me dijo, señor, yo a usted lo conozco. Desde que llegué a trabajar en este lugar, siendo gerente, yo ya lo conozco. Usted es la persona más correcta que he visto. Usted es la persona que limpia las máquinas, que turna las máquinas, que ofrece turnar las máquinas, que ofrece prestar las pesas. O sea, yo lo he visto, ya sé quién es usted. Así que le dijo, Max, le dije, tú me puedes mirar a los ojos y darte cuenta que yo en la vida jamás, nunca me pondría tete a tete con una persona que no está no está acorde a mí, ¿no? O sea, ¿cómo yo me pongo a discutir con una criatura? ¿No? Siendo yo una persona ya, pues, con experiencia en la vida, no me puedo poner tete a tete. Por eso tuve que dejar la situación, porque podía escalar. La persona ya se ponía a querer hacer berrinche, y yo no me puedo poner a conflictuarme de esa forma, ¿no? Entonces simplemente lo dejé ahí, y luego ahora estoy acá contigo conversando. Me dijo, mire, yo creo que ya está esto solucionado, porque la persona realmente no supo qué decir ni qué hacer cuando yo le dije eso, ¿no? Porque simplemente es el reglamento, ¿no? Y si hay personas que no están dispuestos a seguir el reglamento, se le hace una advertencia verbal, o si no se le suspende por un mes, o si no se le retira. Y se lo mencioné. Y bueno, ahí se fue. Claro, es que el que está con rabo de paja se va corriendo, ¿no? Pero en fin, no, hay que cortar histerias. Realmente eso de yo fui víctima, o mi género fue víctima, o somos oprimidos, y ahora por eso tengo que ponerme encima del resto, no, ahí estamos mal, estamos pésimos. No podemos estar en ese plan, porque realmente es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Pero en fin, lo bueno es que, pues nada, no pasa nada, ¿no? Todo tranquilo. Y sobre todo lo que les digo, no darle gusto al diablo, ¿no? No hay que darle gusto al diablo. Dicho sea todo esto tan interesante y bonito, ahora vamos a hablar del tema, que es un tema bastante interesante. El tema es la estrella de David. ¿Es la estrella de Renfan?
Para empezar, Renfán fue una divinidad, entre comillas, babilónica, ¿no? Un dios pagano, entendiendo que todo lo que fue pagano es no cristiano, y todo lo que es no cristiano no es divino necesariamente en el sentido de positivo, ¿no? ¿No? Nosotros sabemos que civilizaciones antiguas y hasta ahorita han hecho siempre sacrificios, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, la palabra holocausto. La palabra holocausto ha sido tan manipulada en nuestra sociedad, en la cultura pop, en las películas y todo, de que pues nosotros lo asociamos a matanza de judíos, ¿no? Y no es así. La palabra holocausto, el verdadero significado es sacrificio, ¿correcto? Y se han hecho holocaustos de animales en las épocas precristianas, civilizaciones humanas, holocaustos humanos, o sea, que sacrificio masivo. Holocausto es un sacrificio masivo, ¿ya? Entonces, se han hecho ese tipo de atrocidades grotescas, y eso es justamente todo lo contrario a lo que la figura de Cristo profesaba. Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, él en ningún momento aprobó el sacrificio de ningún tipo, de ninguna clase. Por el contrario, él se oponía a todo este tipo de rituales. Es así que hasta confronta a los fariseos, ¿no? Y les dice: ustedes no conocen a mi Padre, porque el Padre de Cristo, que es la fuente original, el Dios verdadero, no el Dios impostor, era un Dios de amor, de perdón, de autoconocimiento, de conciencia. No era un Dios que sentía placer con el aroma de la carne quemada, como dicen ciertos pasajes bíblicos que sentían los dioses en plural, ¿no? Entonces, literalmente nos han mentido, nos han engañado vilmente. ¿Y no, para qué? Para manipularnos, ¿no? Entonces, volviendo a lo de la estrella de David, tengo una disertación de un doctor en teología, es un hombre muy inteligente, muy admirable, y este doctor en teología hace una disertación magistral, o sea, realmente te simplifica todo, años o milenios de historia en 15, 16 minutos. O sea, espectacular, alucinante. Y voy a repetir justamente estos minutos interesantes porque vale la pena. Vale la pena. Él llega, el doctor César Vidal es español, es un conocido erudito en historia, ¿no? El doctor César Vidal. Y tocan temas concernientes al catolicismo y al sionismo evangélico. Sabemos que el catolicismo y el sionismo son dos de los movimientos que más han afectado al cristianismo evangélico, a tal punto que varios se han persuadido por una y otra postura, dejando de lado muchas veces lo que históricamente ha representado al cristianismo y anexando elementos que no son pertenecientes a la postura cristiana evangélica histórica. No obstante, cuando comenzamos a ver el origen detrás del porqué de estas cosas, nos encontramos con una serie de preguntas por responder. ¿Es el sionismo peligroso para el evangelio? ¿Deberíamos abrazar la estrella de Renfán? ¿Debemos reconocer el actual Estado de Israel? Eso y más estaremos analizando, dicen. No, y es que efectivamente es muy cierto. Es muy cierto porque hay mucha gente que pertenece a ciertas congregaciones. Tengo inclusive una familiar, que es ciegamente pro-Israel, sin entender que ni los mismos judíos apoyan las políticas de sus gobernantes. O sea, más papista que el Papa.
porque alguien les ha dicho en sus púlpitos púlpitos de sus agrupaciones, sectas, religión, como lo quieren llamar, un concepto completamente equivocado del pueblo de Israel, pero tergiversado en una forma extrema. No tiene nada, absolutamente nada, nada que ver el pueblo de Cristo con la religión judía. Digamos las cosas como son, no tiene nada que ver. Recordemos que él no es reconocido como un Mesías, y recordemos, en el Talmud y en otros libros, se ataca directamente a la figura de Cristo y de nuestra Virgen María, nuestra Madre. Se le ataca directamente, ojo. Entonces, si está a un clic de distancia en Google averiguar del tema, ¿por qué te es más fácil repetir lo que otra persona dice sin investigar? Eso es flojera. Eso es flojera intelectual. Eso es, no, el sábado el pastor dijo que nosotros tenemos que seguir al pueblo de Israel porque es el pueblo elegido, porque así lo dice la Escritura. Ahora vamos a ver si es cierto que así lo dice la Escritura. Y recordemos que la nación de Israel fue creada con el Tratado de Balfour, apoyado por los Rothschild, que son sionistas. ¿Qué es el sionismo? Es una corriente política, ¿no?, que forjó y fundó este estado, ocupando tierras que no necesariamente corresponden a esta nación. Y el sionismo es ese brazo político de esta agrupación que tiene hegemonía mundial y que maneja ciertas políticas para beneficio justamente de estas agrupaciones. Ojo, no porque critiques el sionismo eres antisemita. Y el doctor Vidal hace esta disgregación magistral, y es que es cierto. O sea, es tan cansante que la gente, porque critiques a Netanyahu, te diga eres antisemita. Porque para empezar, esa gente que te dice antisemita ni siquiera tiene la perra idea de lo que es ser semita. Y el doctor Vidal lo va a explicar de una forma magistral. Voy a pasar ahorita a presentar al doctor Vidal, y si alguien quisiera el link de este maravilloso video que no tiene pierde, porque habla de todo, te lo resume en 16 minutos todo, como decía un pata, como pa' bruto, como para pata que tiene flojera, chapar libro, pucha, qué pereza, prefiero, no sé, ver Magali, o no sé, cualquier cosa. Ya, en una cápsula como pa' bruto, no sé, toma, pin, entérate, infórmate. Porque no hay nada peor en la vida que ser manipulado, o nada peor en la vida que sacar pecho y ponerte de defensor de gente que realmente no le importas. O sea, eso es lo que más me causa en cierto punto entre gracia y pena. Que haya gente, no, ¿cómo puede ser posible? El pueblo elegido. Y no tienen idea de a quién están defendiendo. No tienen la más mínima idea. Entonces, y ojo, lo digo ahora y lo digo siempre, no es un sentimiento contra las personas que profesan una religión. Yo no tengo absolutamente nada en contra. Más por el contrario, siento una empatía y un amor especial, en primer lugar, porque son personas que están atrapadas, capturadas por una cúpula de política que los tiene como rehenes, y ellos luchan para liberarse, pero la gente no los entiende ni los apoya. Uno. Y dos, que yo siempre he sabido separar la política de las personas. Siempre. Una cosa es los que gobiernan y cómo gobiernan, y otra cosa es el pueblo y lo que piensa el pueblo. Literal, simple. Bien sencillo de entender. Entonces, pues nada, sin mucho preámbulo, vamos a
conversar un poquito de este tema y sobre todo escuchar, en este caso escuchar este tema muy interesante. Vamos ahí. Cómo iba el orden, claro, a mí me parece muy bien. Mira, porque no quiero que dejemos de tocar unos puntos del catolicismo romano que me parecen sumamente interesantes para abordar acá y que también me gustaría preguntarte si los abordas allí. Pero antes de entrar al catolicismo romano, yo quisiera que habláramos brevemente sobre el actual Estado de Israel, porque nos encontramos hoy en día muchos evangélicos que tú prácticamente no puedes hacer un comentario en contra del Estado de Israel, de alguien como Benjamín Netanyahu, porque ya técnicamente entonces te comienzan a hacer lo que nosotros acá en el mundo de las redes sociales dentro de la apologética llamamos el famoso conjuro: bendeciré a quienes te bendijeren y maldeciré a quienes te maldijeren. Entonces llega un punto en que te quieren utilizar esa psicología si tú haces la afirmación categórica de que aquel judío que no abrace a Cristo no puede ser parte del pueblo de Dios neotestamentariamente hablando, ¿entiendes? Entonces, pero esto es obvio. Vamos a ver, cualquiera que vaya a Gálatas 3 puede ver cómo el apóstol afirma que la descendencia de Abraham solo son los que creen en Jesús. exacto. Da lo mismo el tipo de sangre que corra por tus venas, tu ADN, etcétera. Listo, esta parte es importante. Voy a hacer fragmentaciones del contenido para comentar. Y Tucker Carlson también dice lo mismo. El pueblo elegido es el pueblo que abraza a Cristo. No importa de dónde vienes, no importa tu genética. Tú eres cristiano y abrazas a Cristo, entonces te vuelves en el pueblo elegido por ser cristiano, por seguir los pasos de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, por favor, gente que malentendió de repente los discursos en sus grupos religiosos y todo, por favor, coméntenle que en Gálatas dice el apóstol que el pueblo elegido es el pueblo que sigue a Cristo, no por nacionalidad, no por raza, no por étnica. Es todo aquel que sigue a Cristo. Ese es el pueblo elegido de Cristo. ¿Correcto? Continuamos. A ver, un minuto. Solo son los que creen en Jesús. Y los herederos de las promesas solo son los que creen en Jesús. Y esa gente está formada por judíos y gentiles, hombres y mujeres, esclavos y libres. Esa es una afirmación de Pablo. No conozco ningún apóstol hoy en día cuya autoridad sea superior a la de Pablo, suponiendo además que sea un apóstol. De manera que eso para mí es evidente. Cuando uno va a Hechos 3, Pedro es tajante. Aquellos judíos que no se han arrepentido y aceptado a Jesús han sido arrancados de Israel, no forman parte de Israel. Y cuando uno va a Romanos 11, Pablo utiliza la famosa imagen del olivo, que es clarísima. Los judíos que no creen en Jesús ya no forman parte de Israel, han sido cortados de Israel. Y por el contrario, los gentiles que creen en Jesús han sido injertados en Israel. De modo que Israel se identifica en la Biblia con aquellos que creen en Jesús, sean judíos o sean gentiles. Y los judíos que no creen en Jesús no son Israel. Por lo tanto, no son la descendencia de Abraham, no son herederos según las promesas. Podría dar hasta argumentos raciales al respecto, porque además la mayoría de los judíos que existen hoy en día no descienden de Abraham, no son ni siquiera semitas. Pero esto nos llevaría muy lejos, sería otra discusión histórica. Pero la Biblia... Entonces, bien claro, ¿verdad? Para las personas que de repente han entendido mal. Israel, el pueblo elegido, qué sé yo, es el que sigue a Cristo. Y si analizamos un poco la teología judía clásica, no creen en Cristo, ¿no? O algunos grupos lo consideran una persona importante, pero no relevante, ¿no? Lo digo para que quede claro, ¿no? El pueblo de Israel o el pueblo elegido somos todos aquellos que creemos en Cristo. Listo, no importa tu raza, no importa en dónde naciste,
no importa tus ancestros ni nada de eso. El pueblo de Israel es el pueblo que cree en Cristo. ¿Y a quién se refieren como gentiles? A todos aquellos que no somos judíos, pero somos cristianos. ¿Listo? Continuamos. Continuamos. A ver. Es muy clara. E ignorar eso es ignorar algo elementalísimo dentro de la Biblia. Y hay inclusive algunos eruditos judíos que, por ejemplo, Shlomo Shant, que es erudito judío, dice que es más posible que un habitante de Hebrón tenga más descendencia directa con Abraham que un judío al día de hoy, pues, pero no quiero que nos metamos ahí. Bueno, vamos a ver, esto es tan claro, voy a mencionar solo dos pinceladas. Hay un erudito judío, se llama Wexler, es profesor, además en el Estado de Israel, es israelí, y él ha escrito 2 libros magníficos demostrando cómo la inmensa mayoría de los judíos actuales no tienen el más mínimo punto de contacto con Abraham. En el caso de los askenazíes, que son el 80% de los judíos actuales, descienden de manera aplastantemente mayoritaria de los házaros, que es un pueblo del centro de Asia que cuando llega a lo que ahora sería Ucrania se convierte al judaísmo, y eso aparece en las fuentes judías medievales como el Kusari de Yehudá Halevi. Y entonces esta gente religiosamente es judía, racialmente nada que ver con Abraham, Isaac y Jacob. En el caso de los sefardíes, aproximadamente... Y eso es lo que hemos comentado hace un minuto y en anteriores momentos. Hay gente que cuando los criticas por su política, por la política sionista, te llama automáticamente antisemita. Y ellos no son semitas, no son descendientes de Abraham, son házaros, son étnica y genéticamente de una parte de Asia, de Europa del Este, que vendría a ser pues territorios de Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Turquía, esa zona. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que más da risa, ya, porque es absurdo. Que alguien te acuse de que tú eres anti algo cuando ellos no son lo que dicen que supuestamente atacas tú. O sea, el absurdo de los absurdos. Pero bueno, continuamos porque está muy interesante esto acá. Del 15-20% del resto de los judíos del mundo. En su inmensa mayoría tampoco descienden de los israelíes previos, como demuestra Wexler, proceden sobre todo de tribus norteafricanas que abrazaron el judaísmo. Y en este sentido, en términos meramente de ADN, la aplastante mayoría de los judíos actuales no tiene nada que ver ni siquiera con una raza semítica como son, por ejemplo, los árabes. Y esto es tan claro que hasta donde yo sé, el único país del mundo donde no puedes hacerte pruebas de ADN para saber cuál es tu ascendencia es el Estado de Israel. ¿Por qué? Hombre, pues porque nos encontraríamos con que gente que apela a la descendencia de Abraham mayoritariamente no tiene nada que ver con Abraham. Dios mío bendito, doctor, ese gente no lo tenía. Y lo dije en anteriores programas. Inaudito, ¿verdad? O sea, miren, así, resumidas cuentas. Yo pertenezco a un grupo de personas de un lugar del mundo que ancestralmente, en un momento políticamente hablando, los líderes abrazan una religión. Por el hecho de abrazar esta religión, pasan los años y un grupo político empoderado, poderosísimamente económicamente, busca con influencias políticas reivindicar un territorio por el hecho de tener la fe que proviene de ese territorio. Entonces asocian esa fe con un derecho basado en una mentira, ¿no? Porque no son descendientes de Abraham. O sea, este grupo
y lo está diciendo claramente, y lo han dicho muchos escritores, inclusive escritores judíos, por si acaso, para que no vengan a decir pues de que uno está inventándose cosas o que uno es un anti algo, ¿no? Porque esa es la salida más fácil, ¿no? Pero claro y bastante fácil de entender. Un grupo de gente abraza una religión y porque en la religión dice que provienen de tal sitio, yo digo, porque soy de esta religión, entonces tengo derecho a ir a ese sitio. Y a sacar a los que realmente por genética, digamos, les correspondería el derecho. Por herencia, digamos. Literal, eso es así. Y nadie se tiene por qué ofender, ¿eh? Es la pura verdad. Está súper interesantísimo. Bueno, es muy interesante que en Israel no te puedas hacer esas pruebas. O sea, yo me las he hecho esas pruebas y descubrí cosas curiosas como que tengo un 15% de sangre irlandesa, ¿no? Y mi hermano y yo empezamos a tirar de árbol genealógico y creo que encontramos al irlandés culpable de mi sangre irlandesa, pero efectivamente, bueno, pues el resto es sangre mediterránea, en fin, alguna gota de alguna otra cosa. Pero en el caso del Estado de Israel, tú no te puedes hacer esas pruebas que te puedes hacer en cualquier país del mundo. Y la razón es que como te las hagas te puedes llevar un disgusto, ¿eh? Puedes descender de algún polaco, algún ruso, como desciende el propio Netanyahu, de gente que se convirtió en la Edad Media en el imperio házaro al judaísmo, pero no van a encontrar ni una gota de la sangre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés o de David. Dios mío, bendito doctor. Mira, doctor, quiero tocar este punto porque es parte de las preguntas que te tenía y también lo están preguntando mucho los hermanos en el chat. Recientemente acá en redes sociales ha suscitado una serie de diálogos, debates muy calientes, dicho sea de paso, concerniente al símbolo que aparece en la estrella, en la bandera de Israel al día de hoy, el famoso Maguen David. Pero yo te quiero preguntar al respecto. ¿Qué opinión tienes tú? Porque se habla de es la estrella de Renfán, pero también dicen, no, es el Maguen David, etcétera, ¿no? Entonces no sé si puedes abordar ese tema, doctor. Bueno, vamos a ver. Quien puede dar una respuesta muy clara en este sentido somos las personas que hemos estudiado el ocultismo a lo largo de la historia. Okay. La denominada estrella de David es un signo ocultista. Se utiliza en ocultismo. Y generalmente es uno de los signos ocultistas que se usan para conjuro y para la práctica de la hechicería junto con el pentáculo, es decir, el hechicero, el brujo, el mago, como tú lo quieras llamar, generalmente utiliza dos símbolos, o una estrella de 6 puntas, lo que se suele llamar muy impropiamente la estrella de David, o una estrella de 5 puntas, que se rodea con un círculo que se supone que te protege de la aparición de fuerzas espirituales, y en cuyos vértices, en cada una de las puntas, para que nos entienda la gente, se coloca una luz, se coloca una vela. ¿Cómo entra eso dentro del judaísmo? Entra a través de la práctica de hechicería que en el judaísmo empieza incluso antes del nacimiento de Cristo. Hay que tener en cuenta que los judíos, la mayoría, no regresa después de la destrucción de Babilonia a Palestina. La mayoría se queda en Babilonia. En Babilonia se va a elaborar la redacción más importante del Talmud, que se conoce como Talmud Babli, Talmud babilónico. Y cualquiera que conozca el Talmud sabe que rezuma hechicería, superstición y, por supuesto, paganismo, aparte de la interpretación farisaica de las Escrituras, que es importantísima en la redacción del Talmud. Y esa impregnación de paganismo que se da ya en el judaísmo ya estaba presente en el siglo I. La gente recordará cómo en el libro de los Hechos aparece un personaje que se gana la vida supuestamente expulsando demonios. Pero claro, cuando los demonios deciden hacerle caso, porque a veces no le hacen caso y el judío y sus hijos reciben un palizón de varios demonios. Aunque ellos intentaban dominarlos invocando a Jesús y a Pablo, que predica a ese Jesús, eso en el siglo I era una realidad que tenía siglos. A lo largo de la Edad Media y sobre todo con el desarrollo de la Cábala, que es una forma de hechicería muy típicamente judía, que sigue teniendo hoy en día una presencia
verdaderamente sorprendente en determinados ámbitos, por ejemplo, en la creación de inteligencia artificial, porque la creación de inteligencia artificial coincide con el cabalismo judío en muchísimos aspectos. Por supuesto, lo que sucede es que ese signo se va popularizando cada vez más dentro del judaísmo. Y efectivamente, eso no es la estrella de David, eso no es el escudo de David. La atribución a David es muy tardía. Originalmente en la Edad Media se conoce como el sello de Salomón, pero porque se considera que Salomón ha sido un gran mago. Una leyenda que arranca de esa mención bíblica de cómo Salomón hubo un momento que se separó de la fe limpia y se dedicó a rendir culto a otros dioses, y que incluso aparece recogido en el Corán. Ese Salomón que ya aparece como el gran mago, el gran hechicero, el que tiene poderes mágicos. Y originalmente esa estrella de David se llama el sello de Salomón. Y, por supuesto, es algo que tiene un origen abiertamente ocultista, y que el sionismo, que busca un símbolo, durante un tiempo piensa en el hecho de tener el candelabro de 7 brazos, y al final acaba apelando a la estrella de 6 puntas, hombre, porque es más sencillo que el candelabro de 7 brazos, es más visual. La simbología será su caída. Lo escuché hace muchos años. Práctico, ¿ya? Tú pones en tu bandera lo que te representa o tu motivo de orgullo, ¿no? Tú pones en tu bandera los símbolos que identifican a tu nación, ¿correcto? Nosotros, en el caso peruano, ¿no?, tenemos en el escudo nacional, ¿no?, una representación de lo que viene a ser la riqueza vegetal, el árbol de la quina. Tenemos a la vicuña como representación de nuestra fauna hermosa y majestuosa. Y tenemos la cornucopia dorada, que representa nuestra riqueza mineral. Solo lo dejo facilito. Si tú pones en tu bandera un símbolo ocultista, de hechicería, satánico, ¿por qué es? ¿Por qué es? Casualidad. Y sobre todo creas la fábula. Porque acá el doctor Vidal, y lo está disertando magistralmente, eso es el símbolo salomónico, no David. No, David eso lo ha inventado, ¿no? Y recordemos en la clavícula de Salomón, que era un libro de conjuros. Salomón convocaba demonios, y esos demonios le facilitaban la manipulación de la realidad de la tercera dimensión, donde le hacían castillos y todo eso, porque tenían el poder de manipular esta realidad. Y eran entes negativos, no eran entes divinos, no eran entes de amor, eran entes negativos. Y toda la simbología que se maneja en la clavícula de Salomón, a quien yo alguna vez he tenido la oportunidad de darle una ojeada, ahora lo entiendo, son patrones y son símbolos que ahora se utilizan en circuitería de computadoras. O sea, es así, lo está diciendo el doctor Vidal, no es la primera vez que escucho esto. Entonces, que se entienda que hay un pueblo maravilloso, un pueblo con una fe lindísima, secuestrado por un grupo político abiertamente satánico. Y hay una religión capturada por líderes que son abiertamente satánicos. Y es que la verdad nos hará libre. ¿Por qué no podemos decirlo? Lo que decía en el anterior programa, dime de quién no puedes hablar y ahí te darás cuenta quién es el que maneja el mundo. Es que es claro y evidente.
Entonces no nos dejemos por agrupaciones, grupos, no sé, no quiero ofender a nadie. Influenciar y engañar. Cuestionemos, señores, cuestionemos. Digamos, un momentito, señor pastor, disculpe, un ratito, pero Gálatas, Hechos, está diciendo otra cosa, señora. O sea, creo que usted de repente ha hecho, pienso yo, inocentemente una mala interpretación. Porque si lo haces adrede, entonces ¿para quién trabajas? Ojo al piojo. Continuamos, ya va a acabar. Y a mí me da escalofríos cada vez que veo a un cristiano que lleva un signo más que reconocido de brujería colgado del cuello, pensando que eso le acerca a Dios. Porque es otra muestra más de lo peligrosa y lo dañina que es la ignorancia. Y lo meten a las iglesias, ¿no? O sea, con el tema de la psicología y demás. Esto ya es el remate, pero es de nuevo una muestra de peligrosísima ignorancia. Qué increíble facto te acabas de lanzar ahí, doctor. De verdad que estoy sumamente, digámoslo así, satisfecho de escuchar lo que estás mencionando, porque es un tema que venimos, se viene señalando, ¿no? O sea, son elementos que nunca han formado parte de la simbología cristiana y demás, y luego te quieren hacer, digámoslo así, te quieren hacer la típica, ¿no? De que, bueno, pero es que el arbolito de Navidad también tiene origen pagano y demás, que, o sea, no sé si podrías comentar algo al respecto también, doctor. Bueno, lo que pasa es que si porque hay un signo pagano que ha entrado en la iglesia vamos a dar por bueno todo los signos paganos, bueno, ya esto puede ser el desastre total y absoluto, ¿no? Como tengo un primo que comete adulterio, vamos a cometer todos adulterio, ¿no? Es un razonamiento ridículo y absolutamente disparatado. Yo invito a la gente a que se meta en internet y se ponga a buscar la estrella de 6 puntas. Y va a ver que en muchísimas ocasiones es un signo claramente de brujería, porque además el triángulo que se cruza con otro triángulo reproduce uno de los principios elementales de la brujería, que dice que la realidad de arriba es como la realidad de abajo. El mago lo que intenta es provocar que esos poderes superiores le pasen a él para poder transformar la realidad. Y entonces eso que algunos llaman la estrella de David, por supuesto los sionistas, lo único que es un signo histórico de brujería y además fácilmente identificable. Y es lamentable que haya cristianos que en su inmensa ignorancia lleven eso encima. ¿Y qué tal los cristianos instando a bendecir el actual Estado de Israel, que es abiertamente reconocido que hoy día están haciendo un genocidio con todo lo que es la población palestina? Bueno, hay cristianos, inclusive son cristianos ignorantes que para empezar desconocen lo que dice la Biblia. Vamos a ver, en la Biblia, cuando los reyes de Israel se comportan de una manera que es contraria a la ley de Dios, llegan los profetas y les dicen, te bendigo porque eres el rey de Israel, o le dicen al rey de Israel, si tú y tu sociedad no os arrepentís, preparaos a encontraros con el juicio de Dios. Los verdaderos profetas de Dios, ¿qué le dicen a los reyes de Israel y a los reyes de Judá? Arrepentíos porque si no viene el desastre. ¿Y qué dicen los falsos profetas? No, shalom, shalom, paz, paz. Este es el reino de Dios, el templo de Jerusalén va a seguir en pie. Cuando nos encontramos en esa generación decisiva que va a sufrir la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo por Nabucodonosor, el verdadero profeta que es Jeremías, que dice, te bendigo Israel, quien te bendice a ti recibe bendición. ¿Dice eso? No, eso lo dicen los falsos profetas. A ver, continuamos y vamos a ver de qué forma y qué manera podemos... Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí, por acá. Vamos a ver de qué manera continuamos con la última parte. Como les digo, siempre tiene que pasar algo en estos días. Y sobre todo con este tema, que es muy interesante, ¿no? Ese tema que muy poca gente se atreve a tocar. Pero bueno, vamos para adelante y con valentía. Continuamos. No, porque como no... Porque esa es la gracia, con valentía. Como no sé cómo iba el orden,
de abajo. El mago lo que intenta es provocar que esos poderes superiores le pasen a él para poder transformar la realidad. Y entonces eso que algunos llaman la estrella de David, por supuesto los sionistas, lo único que es un signo histórico de brujería y además fácilmente identificable. Y es lamentable que haya cristianos que en su inmensa ignorancia lleven eso encima. ¿Y qué tal los cristianos instando a bendecir el actual Estado de Israel, que es abiertamente reconocido que hoy día están haciendo un genocidio con todo lo que es la población palestina? Bueno, hay cristianos inclusive allí. Son cristianos ignorantes que para empezar desconocen lo que dice la Biblia. Vamos a ver, en la Biblia, cuando los reyes de Israel se comportan de una manera que es contraria a la ley de Dios, llegan los profetas y les dicen, te bendigo porque eres el rey de Israel, o le dicen al rey de Israel, si tú y tu sociedad no os arrepentís, preparaos a encontraros con el juicio de Dios. Los verdaderos profetas de Dios, ¿qué le dicen a los reyes de Israel y a los reyes de Judá? Arrepentíos porque si no viene el desastre. ¿Y qué dicen los falsos profetas? No, shalom, shalom, paz, paz. Este es el reino de Dios. El templo de Jerusalén va a seguir en pie. Cuando nos encontramos en esa generación decisiva que va a sufrir la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo por Nabucodonosor, el verdadero profeta que es Jeremías, que dice, te bendigo Israel, quien te bendice a ti recibe bendición. ¿Dice eso? No, eso lo dicen los falsos profetas. Y Jeremías lo que dice es, si no os arrepentís, todo esto va a ser arrasado. Y por mucho que repitáis, shalom, shalom, y en Jerusalén está el templo, no va a servir de nada. Voy a ir una escala muy superior a la de Jeremías. Cuando Jesús anuncia la destrucción del templo en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, Jesús se sube al monte de los Olivos y dice, bendito sea Israel, que me venga la bendición que yo derramo sobre Israel, o dice, esta generación maldita y perversa va a recibir la destrucción del templo. Y maldice a la higuera. ¿Qué es lo que hace Jesús? Claro. Bueno, ¿qué ejemplo tengo yo que seguir? El de Jesús, el de los profetas del Antiguo Testamento que llaman al arrepentimiento y que dentro del pacto que aparece en Deuteronomio 28 y 29 dice que Israel no va a escapar del castigo si rompe las condiciones del pacto, o tengo que seguir a estos falsos profetas que, como los falsos profetas de la época de Jesús o los falsos profetas de la época de Jeremías, dicen que no va a pasar nada porque Dios le consiente todo a su pueblo, que es Israel. ¿A quién sigo? ¿A los profetas del Antiguo Testamento y a Jesús, o a los falsos profetas del Antiguo Testamento que predican lo mismo que estos predicadores de ahora? Porque yo tengo muy claro que para mí el testimonio es el de los profetas y el de nuestro Señor Jesús, no el de aquellos falsos profetas que tienen ahora un paralelo en gente que como mínimo es muy ignorante de lo que dicen las Escrituras. No, qué espectacular, doctor. Más claro que el agua, imposible, ¿verdad? Y bueno, pido disculpas por la breve salida que he tenido que hacer. Es que, bueno, como les digo, cuando hay programas siempre quieren perturbar, pero no me dejo ni me dejaré jamás, ¿no? El que ama no tiene miedo, y yo amo a mi Creador y amo a mi Señor Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y nos ha dicho maravillas. Nos ha dicho cosas maravillosas este hombre inteligente, porque literalmente en 16 minutos nos ha resumido una historia de falsedades, una historia de mentiras, una historia de patrañas, y que es hora que nosotros pues nos demos cuenta, ¿no? O sea, si nosotros no comprendemos que el autoconocimiento es la llave de la liberación, literalmente entonces no tenemos derecho a quejarnos, ¿no? Cuando la gente dice, no, hay mucha injusticia, hay mucha corrupción, que la política, que esto otro, primero entiende de dónde viene. No son fuerzas de carne y hueso. La batalla entre el bien y el mal no solo es
una metafísica, no solo es una idea, es real, es tangible, lo vivimos día a día. Lo vivimos también en nuestro interior, en el momento que hay que hacer decisiones correctas e incorrectas desde el lado de la empatía y el amor, a eso me refiero. No me refiero a lo correcto y lo incorrecto que puedes hacer en un examen, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a equivocarnos, claro está. Pero hay momentos donde nosotros optamos un camino o el otro y cuando es un camino que a sabiendas es incorrecto desde el lado moral, desde el lado de lo cristiano, pues ya sabemos que es provocado, nos lo provocan. Así que pues nada chicos, noche accidentada pero muy rica. Me voy a la cama feliz, me voy a la cama sabiendo que hice mi chamba, que pude transmitir a pesar de todas las vicisitudes y que bueno, al final y al cabo ustedes han tenido un programa bonito y yo también lo he disfrutado y venga lo que tenga que venir. No, uno enfrenta las dificultades y vamos para adelante, pero creo que quedó claro, ¿no? Ha quedado claro de que hay un grupo político satánico que se ha apoderado de una religión, que se ha apoderado de una nación y que utiliza a sus contactos de influencia política en otras naciones para hacerle daño a gente inocente. Listo. Hablo de los políticos, no hablo del pueblo, porque estoy seguro que hay mucha gente buena en esos pueblos que no están de acuerdo con ese tipo de acción, como habrá otros que sí, pero yo no generalizo, no estoy en contra de una determinada nacionalidad. Estoy en contra de los políticos abusivos que son satánicos y son siervos de Satán. Y recordemos que el adversario es el señor de las mentiras. Sirven a Satán y todavía se hacen pasar por creyentes de lo divino, de la bondad, cuando realmente son creyentes de todo lo contrario y practicantes de todo lo contrario. Porque ellos tienen sus dueños y sus dueños son entidades demoníacas que les piden sacrificios a cambio de poder. Listo. Simple y bien resumido. Muchísimas gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto. Muy buenas noches. La verdad, qué nochecita tan bonita. Y que venga más, porque ante las dificultades, ante las adversidades, uno se crece más. ¿No? Y esa es la idea, ser macho, crecerse. Macho en el buen sentido, por favor, después no me vengan a decir con que, misógino, no. En el sentido de la valentía. Hay que enfrentar, hay que luchar y hay que triunfar. En el nombre de Dios, siempre en el nombre de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Muchísimas gracias nuevamente, chicos, y nos vemos. Esto fue Brutalmente Honesto. Chau. Después no me vengan a decir con que, misógino, no. En el sentido de la valentía. Así es, vámonos con la cortina de despedida. Siempre en nombre de Dios. La verdad y la vida. Muchísimas gracias nuevamente, chicos, y nos vemos. Esto fue Brutalmente Honesto. Chau. Así es, vámonos con la cortina de despedida. Siempre en nombre de Dios.